muchas veces recién hace un ratito hablamos de la hiperconectividad y cómo los consumos culturales pasan a una velocidad como... Y digo, hay narrativas, hay novelas, a quién no le gusta que le cuenten historias. Y hace muy poquito uno de nuestros compañeros nos contaba sobre una novela para infancias, una novela infanto-juvenil, que hace hincapié en lo que fue la tragedia, la tragedia de República de Cromañón, digamos, ¿no? Algo que sucedió hace 20 años, pero que hay generaciones a las que les queda re lejos, digamos. Para nosotros fue un pestañear, ¿no? Quienes somos más grandes, tenemos recuerdos. Después es cómo se les cuenta esa historia a los jóvenes, a las jóvenes de hoy. Y algo fundamental que es seguir recordándolo. Es seguir construyendo la memoria, ¿no? Exacto. Ni más ni menos que eso. Así que bueno, vamos a hablar con la autora de un libro que se llama En zapatillas. Ella es profesora de castellano, literatura y latín, especialista en literatura infantil y juvenil, diplomada en educación y nuevas tecnologías por Flaxo, responsable de contenidos digitales y demás. Su nombre es Mónica Jurjepsik. No sé si estoy diciendo bien el apellido. Mónica del otro lado, Florencia y Dani de este lado. ¿Cómo va? Hola, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Dije bien el apellido? Sí, está muy bien, está muy bien. Bueno, fantástico. Bueno, Mónica, queríamos preguntarte en principio por esta novela, por En zapatillas, ¿cómo surgió la idea de generar este contenido, este material? Hay como dos instancias, ¿no? Primero la historia y después lo que fue la publicación del libro. Son como dos momentos distintos. La historia, digamos que yo la tenía un poco guardada desde hace muchos años. Porque bueno, nada, tenía como una escena inicial que había surgido en un taller de escritura y me parecía que había que hablar del tema del Cromañón. Yo recuerdo que mi primera sensación cuando pasó lo de Cromañón fue, bueno, sobre esto van a correr ríos de tinta. Y después, bueno, pasaban los años y los ríos no corrían, ¿no? No había ficciones sobre Cromañón. Sí, enfoques periodísticos, otras cosas, pero no ficciones. Bueno, y cuando tuve la oportunidad de sentarme a escribir fue como la primera historia que se me impuso. Una vez que tuvo forma, la presenté a un concurso, ganó un concurso muy, muy prestigioso en ese momento, ganó el concurso y bueno, el premio era la publicación, así que salió publicada por primera vez en el 2021 por la editorial SM. Y bueno, después la editorial se fue del país, pues pasan cosas, y la publicó de vuelta en el 2023 Sudamericana. Bien. Recién lo decías respecto de Cromañón. Es cierto que asistimos a muchos documentales u otras formas de narrar, pero que que le falta esto de la ficción, ¿no? Que le faltaba esto de la ficción, que es lo que yo todavía no leí el libro, pero me parece que era una buena manera de llegar, digamos, a las generaciones más pequeñas, más chicas. Quería preguntarte respecto de la recepción. ¿Qué les pasa a los pibes, a las pibas, cuando leen la historia? Sí, a mí lo que me gusta es que, bueno, yo siempre me pongo todos los años, es el dilema de qué elegir, qué dar de leer, ¿no? Es como una decisión muy... que nosotros lo vivimos con una presión, digo, nosotros los profesores de literatura, porque digo, ese contacto ¿no? que el chico tiene, para algunos es como definitorio, ¿no? O puede enamorarse o puede odiar para toda la vida la literatura, lo cual no está bien, porque hay que seguir dándose posibilidades más allá de la escuela. Pero bueno, yo me pongo esa mochila de les tiene que gustar o tengo que, no sé, tengo que hacer algo con esto que elijo. Y, y la verdad que ahora poniéndome del otro lado, que empecé a visitar escuelas que han leído la novela, me di cuenta que a los chicos les gusta. Primero no conocen muchos la historia, se genera toda una red de ir y contar en casa sobre lo que están leyendo y los padres siempre tienen algo que aportar, entonces eso me parece hermoso. Y después se compenetran mucho con los personajes, ¿no? Creo que
que hay algo ahí que toca de sentirlos muy cercanos, pese a que relata una generación de hace 20 años atrás. Pero en situaciones de escuela, porque la novela no es que habla de Cromañón concretamente, sino que es la historia del primer año, de cómo transcurre su último año de secundaria un sobreviviente de Cromañón. Mónica, si bien no es un trabajo periodístico, tuviste que hacer un trabajo de investigación. Y preguntarte en estas entrevistas que seguramente estuviste realizando, ¿qué te encontraste? ¿Qué contención recibieron esas personas? ¿Qué pasó con esos sobrevivientes? ¿Qué fue lo que te encontraste a la hora de abordar este libro? Hay de todo un poco, ¿no? Como, bueno, muy... en algunos lugares muy desarticulado, en otros lugares sí, como un poco más acompañados. Esto me parece que depende también de si vivían en capital Claro. o en provincia, y también de la ayuda y la necesidad que le quedó a cada uno. Eh, pero bueno, me parece que al principio lo que yo percibía desde afuera era que no había sido un grupo acompañado. Digo, el grupo de sobrevivientes y el grupo de familiares de víctimas. Eh, yo recuerdo, y de hecho hay algo que aparece así en la novela, ¿no? Esta idea que Cromañón nos pasó a todos, costó mucho instalarla. Yo me sentía, era docente en ese momento ya y me sentía como responsable. Decía, ¿qué pasa con los adultos que hemos dejado que se nos mueran tantos jóvenes, ¿no? Y era una adulta mucho más joven, yo creo. Sí, Eh, y me parece que nosotros tenemos como nación también esta cuestión de barrar las cosas debajo de la alfombra, olvidar tal cual. rápido y que pase, y eso le pasó a otro, ¿no? Decir, bueno, esto a mis hijos no les podría pasar, les pasó a ellos porque, y criminalizar. Entonces creo que todos los sobrevivientes y también los familiares de los chicos que fallecieron tuvieron que hacer como un camino, primero en la sociedad y después a nivel institucional para ir logrando cosas. Yo tengo entendido que recién ahora pudieron dejar como fijo un subsidio que se les daba para las víctimas, y que se iba renovando cada determinado plazo. Y bueno, este impulso del aniversario de los 20 años me parece que hizo que quedara fijo, pero bueno, todo es lucha, ¿no? Todo es conquista. Digo, la memoria es conquista. Sí. Te quería preguntar respecto del formato novela, digamos, ¿no? Yo recién decía, a todos nos gustan que nos cuenten historias. Vos que sos una generadora de contenidos, ¿qué nos pasa, digamos, con esto de... ¿Por qué nos tiramos más a leer una novela por ahí que un artículo periodístico o que un ensayo o que... Sí, yo creo que leer una novela hoy por hoy es un logro, porque todo, leer un artículo periodístico, un ensayo también, ¿no? Porque ahora está toda esta cultura de la fragmentación Sí, y leemos pedacitos. Este, y bueno, y es un desafío para el que escribe. Y para el que escribe para adolescentes es puf. más desafío todavía, ¿no? Porque tiene que pelear el lugar de su historia, con todas las historias fragmentadas que los chicos tienen ahí en la palma de la mano todo el tiempo. Eh, Así que, bueno, nada, creo que yo por deformación profesional vivo de esto. Así que es mi trabajo cotidiano, convencer al otro Qué de que bueno. leer está bueno, de que le va a gustar, de que algo va a mover. Y bueno, en eso estamos. A mí me parece que lo que tiene esta historia es que los chicos, repito, se sienten como identificados, ¿no? Hay mucha escuela y, y de algún modo se ven o ponen cosas de ellos ahí en la novela. Me parece, un buen gancho para que empiecen a leer y empiecen a comprometerse con otros tiempos para la lectura. Pero insisto, siempre, ayer lo decía en un aula, el tiempo, bueno, no leí porque no tuve tiempo. Ujú. Nadie tiene tiempo para leer, ¿no? El tiempo de la lectura siempre es Sí, un tiempo robado a otra actividad, al sueño, al trabajo, a estar con los amigos, ahora el celular. Entonces, digo, hay que robar ese tiempo, este, y hacerse lo propio, ¿no? Es un tema hacer leer. sí, sí. Cromañón, sin lugar a dudas, a veces aprendemos de estos hechos terribles, ¿no? Por ejemplo, las puertas.
¿no? La puerta que se puede abrir de adentro hacia afuera. La que puerta fue, de emergencia. Exactamente, que fue algo clave y bueno, hoy es obligación, es ley que tienen que estar. Me voy a ir al ámbito académico. ¿En qué sentís que marcó con Cromañón? ¿Qué pasó ahí? No, bueno, yo lo que cuento siempre a los chicos o a los que quiera escuchar es que para los que estábamos en las escuelas, Cromañón es un antes y un después. Llegamos todos en marzo los docentes y estaban todas las escuelas en construcción. ¿Por qué? Porque yo he visto hacer escaleras en lugares donde no había una escalera para salir, ¿no? Que hay una sola escalera para subir y bajar y tuvieron que romper el edificio para hacer otra escalera, cambiar, bueno, poner luces de emergencia, los simulacros como religiosamente cumplidos 4 veces por año, creo que hay simulacros. Bueno, cambió muchísimo la arquitectura escolar. Fueron un par de años en donde todo cambió, todo cambió. Y me parece, bueno, nada, me parece bien. Pero también vi, y fue como un proceso muy interesante, que los propios chicos que estaban ahí transitando, sobre todo 2004-2005, se resistían a esos cambios. Entonces, no sé, sacaban los carteles de salida, qué sé yo, jugaban con los matafuegos, hacían ese tipo de cosas, ¿no? Como un modo de decir, bueno, o sea, ahora vienen a cuidarnos. Esto tendría que haberse dado antes, ¿no? Casi me parece como inconsciente. Pero bueno, sí, las escuelas cambiaron absolutamente. Y después, bueno, el resto de los lugares también, los Sí, shoppings. sí. Decías Pero que el aniversario número 20 de Cromañón ayudó, ¿no? Para volver a poner un poco sobre la mesa el tema y que no haya olvido. ¿Qué pasaba antes? ¿No se habla de esto cuando, por lo menos en el aniversario de la fecha? no, para nada. De hecho, a mí lo que me sorprendió en el proceso de investigación para cuando se iba a publicar la novela fue que encontré disposiciones que se habían dado en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. La verdad, las otras provincias no lo investigué. El 30 de marzo está destinado para recordar Cromañón en las escuelas. Y esto es una disposición de 2005-2006. Ujú. O sea, y yo viví en las escuelas y jamás nadie me las había dado. Ahora, recién este año, bueno, las agrupaciones el año pasado les empezaron a abrir las puertas en las escuelas para que puedan cumplir con esta efeméride, ¿no? Entonces, en un momento de la novela, el sobreviviente dice, ¿cuándo vamos a ingresar a la memoria, ¿no? Yo les cuento a los chicos que soy de la generación que vio cómo ingresaba a la memoria escolar el 24 de marzo, que Tal no cual. estaba cuando yo era chica. El 2 de abril, vi Malvinas. Entonces digo, bueno, este espacio, insisto, en que la memoria, que hay que pelear, ¿no? En la memoria, y la escuela tiene que ayudar a hacer eso. Hola. Hay que. Se Justo se nos congeló cortó la se nos cortó un imagen poquito por ahí de la. Mónica. Ahí estamos. Estamos. Ojalá que la podamos volver a contactar. Sí, estamos hablando con Mónica Jurjevsik, que es la autora de En Zapatillas, esta novela infanto-juvenil que un poco recorre el hecho de Cromañón, pero a partir de los sobrevivientes, ¿no? Pensaba también en lo fuerte de la palabra sobreviviente, digamos, ¿no? En cualquier lado, pero en este país también, digo, sobre todo, muy atado a que es el sobreviviente, por lo general, el primer testimoniante respecto de la memoria, ¿no? De poner el primer ladrillo de la memoria. ¿La tenemos a Mónica de vuelta? Sí, perdón. Ahí estamos. No, está todo bien. bien, por favor. No, bueno, decía eso, digo que la escuela puede ayudar a que esto ingrese en la memoria y también debatir por qué es necesario que ingrese, ¿no? Por lo menos dar esa discusión. Las disposiciones están, o sea, es un caso raro, porque desde lo legal está. Sí, claro. Pero bueno, no sé, nadie se dio por enterado. A mí me pone muy bien que después de leer la novela, ni siquiera me llamen a mí, que las escuelas inviten a sobrevivientes. La Qué verdad lindo. que Eso es. me gusta mucho, ¿no? Era algo que no esperaba, no sé. Yo ya con ganar el concurso me había cansado, publicarla ya era un montón. Y ahora que pase esto me desborda. Qué bueno. Qué hermoso. Vos sabés que los otros días le escuchaba una entrevista tuya, que creo que fue en pandemia, y contabas también, ¿no? La experiencia
esto de las entrevistas a la hora de abordar esto y hablabas de las secuelas, que la pandemia también dejó al descubierto algunas secuelas, pensaba físicas, ¿no? Eso también, que preguntarte qué te encontraste, o qué te han dicho de esas secuelas físicas o psicológicas también podemos hablar. En cuanto a los sobrevivientes, Sí, sí, bueno, yo creo que tengo sobrevivientes muy, muy cercanos y no fueron considerados grupo de riesgo, ¿no? Digo, chicos que quedaron con enfermedades, chicos, bueno, ya son grandes, mm, adultos que quedaron con enfermedades respiratorias y nos lo llamaron primero para vacunar, por qué ejemplo. bárbaro ¿No? eso. Sí. Y que bueno, frente a una situación así, me parece que tendrían que haber sido los primeros. Digo, siempre intentando pelear su lugar, incluso dentro del sistema sanitario, ¿no? Sí. Esto pasó con los jóvenes de Malvinas también, ¿no? Al principio no tenían asistencia psicológica, no tenían ningún tipo de pensión, no eran reconocidos por el Estado. ¿Hasta cuánto tiempo? Pasaron 10, 15 años, pasaron un montón de tiempo. Bueno, y me parece que esta generación de sobrevivientes también estuvo en la misma, ¿no? Como peleando ese espacio mucho tiempo. Sí, bueno, lo de la pandemia fue como un hecho más, ¿no? Que marca la diferencia. Bueno, a ver, no los tienen en cuenta. Y digo, ¿y por qué habría que tenerlos en cuenta? Porque el Estado es responsable. O Claro, sea, Claro, claro. sí, todos somos importantes, ¿sí? Pero acá hubo un daño por desidia del Estado. sí, Entonces, totalmente. Mónica, hay que reconocer que hay espacios que se abrieron porque, bueno, ahora que tengo la oportunidad, siempre hablan muy bien de una doctora cuyo apellido es Chevel, que atendía ahí en el Santoyani, la zona más o menos de donde soy yo, y bueno, yo la sigo en redes y veo las relaciones que ella estableció con los sobrevivientes después de 20 años, y digo, bueno, qué importante haber tenido ese referente, ¿no? En ese momento. Que ahí hay un poco de voluntad gubernamental y hay un poco de humanidad todo, ¿no? De humanidad de ella, de sostener estos lazos. Eh, bueno, aprovecho para, no, está para bárbaro, mencionar. está bárbaro. Mónica, ¿puede ser que se haya hecho una obra de teatro con la historia? Sí, 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 en el medio, entre que la novela no había salido, bueno, la leyó una chica que era productora teatral y, bueno, me ofreció hacer la obra de teatro, Mira, así que se juntó con su compañera, que terminó siendo ex alumna mía de otra escuela, Luciana. Bueno, hicieron la obra de teatro de En Zapatillas, que se dio el año pasado en una sala de teatro independiente y este año se volvió a dar. Y después, bueno, Provincia la llevó a Mar del Plata, a Lanús, a Hurlingham. qué bueno. La Qué verdad bueno, mm, che. que es una linda experiencia y bueno, si pueden, digo, los docentes, primero, la novela está pensada para ser trabajada en la Eso, escuela. hablemos de eso, porfa. Formación profesional, tiene todos los guiños para que pueda ser trabajada, integrada en el diseño curricular, trabajar temas relacionados con literatura, obviamente. Eh, bueno, sin ningún tipo como que no hay ningún impedimento como para que la novela entre en las escuelas. Está pensada para eso. Y la obra de teatro es un buen complemento para ir antes o para ir a ver después, para comparar con la adaptación, porque realmente le han puesto mucho, mucho el cuerpo. Es difícil adaptar una novela que es tan, tal vez, intimista, donde Sí. aparece más que nada la voz del sobreviviente, nada más, y la verdad que hicieron un trabajo hermoso, hermoso. Bien, quienes quieran contactar, primero, digo, respecto de la novela, la podemos encontrar, digamos, en librerías y demás. Sí, en general este tipo de novelas que yo las llamo novelas de prescripción porque son de las que los docentes le piden a los chicos para que compren, entonces la librería medio que trae a demanda. Bien ahí. Este, mm, bueno, las encuentran así, si se la piden al librero, el librero se comunica con la editorial y se las trae. Si no, bueno, con algún contacto de la propia editorial, bueno, sí, se consigue comercialmente, sí que. Bien, y también para contactar con vos a partir de tus redes. Sí, sí, los profes me contactan para invitarme a las Claro, bueno. escuelas, los he ido, y la compañía que está haciendo la obra de teatro, que creo que queda un mes de funciones, se llama Cráneo Teatro. Cráneo Teatro.
Cráneo Teatro. Así Bien. que bueno, van a encontrar como todos los datos. Bien. Bueno, Mónica, muchas gracias por este rato, por este intercambio y gracias también por ponerle cabeza y el cuerpo y el corazón a una historia que sí, que hay que seguir contándola eh, por eso mismo, porque hay un Estado que es responsable y, y está bueno para los más chicos, las más chicas, digamos, para que no les quede tan lejano eso, ¿no? Sí, yo había algo que yo como que pensé después de la publicación de la novela, que tiene que ver con el derecho a la diversión. Hay una fundación, una organización que se llama Familias por la Vida, por ejemplo, que está formada por familiares de chicos que fallecieron en Cromañón y ellos hablan del derecho a la diversión. Y me parece tan importante eso. Re. Y les cuentan a los chicos no solo su experiencia como familiares de víctimas, sino también cómo se tienen que cuidar, ¿no? Cuando van a bailar, qué medidas tienen que tener. Entonces me parece una herramienta muy, muy linda. Que no den todo por sentado, que entiendan que hay lugares que buscan ser redituables comercialmente, que no buscan la seguridad de ellos, y que ellos tienen que aprender a cuidarse también, ¿no? Así que bueno, también es muy recomendable que se contacten con esta organización porque realmente las charlas son muy, muy productivas para los chicos. Familias por la Vida se llaman. Bien, Mónica, buenísimo. muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, buen por día. Un abrazo Gracias. grandote. Chau, chau. Adiós. Mónica Jurjevsik, autora de En Zapatillas, esta novela que cuenta un poco la historia de un sobreviviente de Cromañón. Está dirigido a un público juvenil, si querés. Eh, Nada, qué bueno la narrativa cuando se sube a estos hechos, ¿viste? Yo creo que es otra manera como de digerir la historia. Nos ha pasado con hechos trágicos en la historia de la Argentina. Eso, que siempre por lo general el primer acceso es a partir de un documental, Sí. un ensayo, de esos que te ponen a pensar y demás. Pero hay historias detrás de eso, o por delante de eso, que hace que todo sea más, no sé si más llevadero, pero que esto de que lo contaba Mónica recién, de despertar la empatía, ¿viste? De identificarse con eso, de que a vos también, ¿no?, te puede pasar o que no vuelva a pasar, ¿no? Y aparte, fíjate que la manera de ponerlo ahí sobre la mesa y poder debatirlo, nada más hermoso y simple a la vez que es un libro. Sí, Ponerlo y ahora, ¿qué pasa que no lo ponen como hecho para poder ser recordado en las escuelas? Hay algo ahí, ¿no? Sí. Entonces, no, es importante esto, no hay que olvidarse. En Zapatillas se llama el libro. Recién hablamos con su autora. Momento ahora de irnos a la música, si les parece. Aguantame un cachito. La secta es lo que suena ahora haciendo rock de caspa.